Andbank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. María Jesús Soto de Andbank con toda la actualidad financiera de una semana que ha sido movidita, ¿eh? Pues sí, la verdad es que hemos tenido una semana completa del mes de agosto muy movida. Ya veníamos ya los primeros días de agosto provocado por dos razones. Una, la subida de tipos de interés en Japón que no estaba inicialmente prevista. Y segundo, los datos, tres razones vamos a dar. La segunda, los datos macroeconómicos en Estados Unidos, sobre todo los del empleo que se conocieron la semana pasada, ya los primeros días de agosto, como digo, que fueron, es decir, el desempleo aumentó sustancialmente en Estados Unidos y se encendieron las alarmas de si la economía americana podía entrar en recesión. Y la tercera de las cuestiones que han influido en el comportamiento de los mercados esta semana ha sido que estamos en agosto, que hay menos volumen de negociación y eso pues al final lleva a que los movimientos sean más fuertes, ¿no? Tanto hacia abajo como hacia arriba, como hemos visto esta semana. Por tanto, eso desde el punto de vista técnico se dice que aumenta la volatilidad, es decir, la fluctuación fuerte, intensa de las cotizaciones de los activos, ¿no? De las bolsas en este caso, también para la renta fija, pero sobre todo ha sido más llamativa la parte de las bolsas, que por otro lado, como habían estado marcando máximos en el mes de julio, aunque lo hicieron a mediados de mes y ya en la recta final del mes de julio ya recortaron, pero excepto las tecnológicas, Japón que bajó un poquito ya el mes pasado, fundamentalmente esos índices, el resto en líneas generales subieron en el mes de julio, por tanto veníamos de subidas importantes, así que todo esto suma un caldo de cultivo, digamos atractivo, interesante para las correcciones y las realizaciones de beneficios. Lo más importante, lo de Japón, eso sí que ha sido muy importante en los mercados, porque los analistas desde el minuto 1 el lunes, cuando cayeron tanto los mercados por estas razones que yo decía, todos los informes de los expertos decían claramente que Estados Unidos no va a entrar en recesión, es decir, va a empezar a crecer menos, pero la recesión se descartaba. Por tanto, esa variable se ha quitado del medio y, de hecho, el dato del empleo semanal esta semana, que ha sido mejor de lo previsto, viene a confirmarlo. También los datos que hemos conocido del sector servicios estadounidense, ¿no?, que también se conoció esta semana, también confirma que lo que decían los analistas el lunes, es que no se ve a Estados Unidos entrar en recesión. Por tanto, esa variable se quitaba del medio. La más importante ha sido la de Japón. La subida de tipos en Japón ha provocado en los mercados algo interesante que voy a explicaros, y es que, como llevaban muchos años con los tipos de interés en negativo o cero, para muchos inversores internacionales resultaba atractivo endeudarte en yenes, es decir, tú pides un crédito en yenes porque te interesa, porque pagas un tipo de interés muy bajo, y luego con ese dinero inviertes en otros mercados que te van a dar más de lo que tú estás pagando por los intereses, ¿vale? Y además con un yen que se ha devaluado casi un 40 o un 50%, según lo vemos contra el dólar o contra el euro, en los últimos 3 años, eso te interesa, insisto, endeudarte en yenes, en esa divisa, y comprar dólares o comprar euros, y por tanto conseguir una rentabilidad atractiva, sobre todo en los mercados americanos. ¿Qué pasa? Que cuando suben los tipos de interés en Japón, y eso fortalece el yen, estas operaciones, esto ya no les sale tan bien, pueden empezar a perder dinero. Entonces tienen que cerrar eso, tienes que cerrar esos créditos. Para cerrar esos créditos tienes que vender la renta variable, tienes que vender lo que has comprado. Las ventas ya sabemos lo que significa, caídas. Entonces, claro, automáticamente al vender en los mercados para deshacer esas posiciones, automáticamente lo que provocas es una caída, como pasó el lunes, de un 12% en el índice Nikkei en Japón, es decir, directamente. Pero como se vendió aproximadamente en estos días, y sobre todo el primer día, el 75% de todas las operaciones que hay en esto que estoy contando, que desde el punto de vista técnico se llama trading, no me acuerdo ahora mismo la palabra técnica exacta, pero el carry trade. El carry trade ahora mismo se ha eliminado en un 75%. Por tanto, eso significa que ya queda muy poco de esas operaciones que estaban, digamos, que han perjudicado al mercado, sobre todo al de renta variable japonés, el lunes. Por eso al día siguiente subió el índice Nikkei un 10%. El resto de días ha estado subiendo. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Que las operaciones de carry trade cerradas ya y una mayor tranquilidad respecto a la economía estadounidense ha hecho
hecho que todas las caídas del lunes se hayan recuperado a lo largo de la semana, ¿de acuerdo? Apoyados primero porque el Banco Central de Japón dijo que no va a seguir subiendo tipos de interés mientras esto genere inestabilidad en los mercados. Eso le dio mucha confianza a los mercados. Ellos van a tener que seguir subiendo tipos si su inflación sigue subiendo, pero lo harán gradualmente y, como digo ya, como esas operaciones de financiación que había que quitar ya se han quitado en su gran mayoría, pues el mercado ha estado más tranquilo. Al decir esto, ayuda a que las bolsas suban porque los precios se pusieron muy atractivos. Por otro lado, el hecho de que también hayamos estado viendo que la economía americana no va a entrar en recesión, insisto, más compras, y de hecho los estudios y los análisis que han hecho en estas primeras sesiones de la semana nos confirman algo que sabemos siempre y sucede siempre, que el que se asusta y el que sale es el inversor pequeño, el inversor particular. Los institucionales, los fondos de inversión compraron a 14.000 millones de euros aproximadamente, contaba JP Morgan esta semana, que se habían comprado el lunes, el día de mayor caída en los mercados. ¿Por qué? Porque son oportunidades atractivas que aprovechan los profesionales, os dais cuenta, ¿verdad?, para de esa manera añadir rentabilidad añadida, valga la redundancia, a las carteras de los inversores. Es el inversor particular que va por libre el que casi siempre, por no decir siempre, las emociones le pierden, y es el que se asusta más y sale y vende, y con eso compran los profesionales. Así que esto es en líneas generales lo que ha pasado en una semana intensa, esta primera semana del mes de agosto, donde, como digo, lo bueno es que se han asentado las bases de lo que va a ir siendo las próximas semanas. Vamos a seguir teniendo volatilidad porque hay poco volumen, pero los datos macroeconómicos americanos dan mucha tranquilidad. Lo que ha dicho el Banco de Japón también. Tercero, que nos vamos a ir adentrando ya en la parte, digamos, central y final del mes de agosto, donde ya nos vamos a centrar en temas importantes como la reunión de los bancos centrales, que va a ser en la semana del 22 en Jackson Hole, donde, bueno, pues ya posiblemente sepamos más de cuánto va a bajar los tipos de interés Estados Unidos en el mes de septiembre, que era lo que un poco también nos interesaba saber y lo que le interesa al mercado, ¿no? Que los bancos, que el Banco Central americano, es decir, la Reserva Federal Americana, empiece a bajar tipos de interés. Eso va a pasar en septiembre, porque va a ayudar a Europa a seguir bajando tipos. Por eso el Euribor ya está cerca del 3%. Ya se espera que baje del 3%, ya veremos en qué momento, pero se espera, y eso ayuda claramente a quienes tienen hipotecas y les toca ahora mismo las revisiones, o a los que las van a hacer. En fin, toda la parte de financiación va a ayudar, y esa es una buena noticia. Y después, lo que sí que estamos viendo y que ya estaba pasando antes de esta semana, es que empiezan a ser más atractivos valores más pequeños de medianas compañías e industriales que ya las tecnológicas, porque las tecnológicas han subido muchísimo. De hecho, hay dos sectores muy castigados ahora mismo con estas caídas: el sector bancario por un lado y las tecnológicas por otro. Las tecnológicas porque ya habían subido mucho y ya están a precios muy exigentes y hay cosas más atractivas. Y los bancos porque con las bajadas de tipos de interés que ya se están produciendo en Europa, como pasó el mes pasado, y como se van a seguir produciendo, para ellos es menos margen, es menos rentabilidad, y por tanto tienen que caer sus cotizaciones en bolsa. Así que esto es como los bancos de peces. El dinero ahora se está moviendo hacia otros valores, hacia otras compañías, hacia otros mercados, que es lo natural y lo normal en los ciclos económicos, ¿vale? Sí. Y luego, por otro lado, pues la parte de renta fija, que lo está haciendo muy bien, porque las bajadas de tipos de interés, y ya llevamos varios años, llevamos año y medio, ya vamos a cumplir 2 años a final de este año, cuando venimos diciendo que había que estar en renta fija, que se están obteniendo rentabilidades por encima del 10% acumuladas en año y medio aproximadamente, es decir, cuando las letras del Tesoro estaban en el 4 y ahora están por debajo del 3. Es decir, que ha habido muchas oportunidades ya en la renta fija, que las sigue habiendo, que hay que aprovecharlas, que han sido y están siendo momentos muy buenos para los inversores y que lo van a seguir siendo en estos contextos, pero bueno, con volatilidad, hay que tener paciencia, pero como digo, hemos llegado este viernes después de una semana compleja, pero con recuperación de mercados y con buenas noticias y buenas expectativas. Así que esto es lo que puedo contaros como resumen de esta semana. Pues así da gusto, María Jesús Soto de Andbank, que en 9 escasos minutos nos has hecho todo ese resumen para aconsejarnos de esta semana tan movida, pero que deja al final un buen balance. Así es. Así que buen fin de semana para todos y ya veremos qué os cuento la semana que viene. Muchas gracias, María Jesús. Te esperamos. A vosotros hasta la semana próxima. Gracias. Adiós. Adiós. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494.
Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.